Muy bien, el fiscal Germán Molde es un hombre con tanta experiencia y además a quien valoramos por todo lo que ha sido su accionar durante el duro transcurso de los años del kirchnerato, con la defensa de una justicia independiente, que puede ser criticable o no, pero una justicia que no se dejó amedrentar por el poder. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? A mí muy bien y muchas gracias por invitarme. Por favor, ¿cómo vivió lo de ayer en Comodoro Pi? Usted es un hombre de ahí. Sí, yo creo que había una parte que era esperable. Yo lo he dicho muchas veces y lo tengo que repetir aquí porque lo relaciono con un episodio que ocurrió el duro 2015, el durísimo año 2015 para todos nosotros. A fines de febrero del año pasado, pocas horas después de la marcha por Nisman del 18, inmediatamente antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, una pegatina en toda la ciudad, evidentemente con fondos públicos y seguramente por parte de la CIDE, que decían todos con Cristina, la democracia no se imputa. A mí en aquel momento me llamó tanto la atención esta frase, la democracia no se imputa, que la leí, Cristina no se imputa. O sea, ella está por encima del escrutinio de los jueces. Ella no está sometida a la acción de la justicia. Lo de ayer fue eso, simplemente, fue la continuidad de eso. Tanto en la actitud de ella, en su discurso, como basta con leer los comentarios de los lectores en cada nota que aparece comentando el episodio y dice, no, ella no se la puede juzgar. Ella está fuera de la potestad de los jueces. Entonces, esa concepción que viene de aquel famoso vamos por todos. El vamos por todo es totalizante. Un paso más y viene lo totalitario. Que hay una diferencia entre lo totalizante y lo totalitario. Lo totalitario no le permite... Il totalitario era Mussolini, es decir, tutto nello Stato, niente contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato. O sea, acá soy yo y nadie más. El vamos por todo es el primer paso de eso. Y ese vamos por todo incluye el copar la justicia, que es vista como el principal enemigo, porque de ahí puede surgir el castigo de 12 años de cleptocracia, de corrupción y de latrocinio, doctor. No un monumento, una catedral, un rascacielos al robo. Y entonces a mí me parece que los basamentos de ese edificio no eran más que un clientelismo que narcotizaba, que adormecía a una sociedad desabrigada. Pero esa sociedad no tiene ni la conciencia tan dormida, ni la memoria adormecida o narcotizada, ni tampoco está dispuesta a tolerar que esto se repita o que los responsables de tanto delito no paguen sus culpas. Junto con esto que usted marca, ¿algo de lo que pasó en el edificio de Comodoro Pi le llamó la atención? ¿Lo vivió usted como novedad? Porque parecía además que, como controlaba la cámpora, digamos... Hoy volvió a pasar. Sí. Hoy volvió a ocurrir. Hoy hubo un acto ahí en la calle Rodríguez Peña. Claro, donde está la fundación cortaron la calle. Donde se le ha permitido que la seguridad quede a cargo de la cámpora. Lamentablemente, por lo que yo he visto ayer, la seguridad del acto, la organización del acto corría por cuenta de la cámpora. Y en ese sentido se vivieron situaciones, como quiero aprovechar, ya que usted me ha invitado acá para mandarle un beso a Mercedes Ninzi, que hace 25 años fue la primera que me arrimó un micrófono para hacerme vertir una opinión, entonces yo no me lo olvido, por la agresión que ayer sufrió y que después fue justificada por alguno de los participantes en el acto. Ahora, a mí me parece que el Estado tiene la obligación de ejercer el monopolio legítimo de la fuerza en esos casos y que debió haberse cortado el tránsito y no permitido esto. Luego, algunos de los que estaban dentro del edificio, que esta es la otra parte que también debe ser subrayada. Durante los últimos 2 años por lo menos, el gobierno que se fue se dedicó a infiltrar y a inficcionar todos los estamentos de la justicia con cuadros militantes. Los que descolgaron esa bandera... Claro. En el edificio de la justicia. Estaban dentro del edificio. Exactamente. Eran militantes de las defensorías oficiales o no sé de dónde. Yo he dicho, y lo vuelvo a decir aquí, militar y administrar justicia son términos incompatibles, son antagónicos. No se puede hacer ambas cosas, porque militar
El acto de la militancia implica renunciar a cualquier fórmula de raciocinio. El militante obedece órdenes. Ejecuta un proyecto que le es impuesto por la conducción. Administrar justicia implica examinar caso por caso, evaluar, ponderar las evidencias y las probanzas y tomar la decisión en consecuencia de ello. En consecuencia, no se puede ser militante y estar desempeñando funciones que tengan que ver con la administración de justicia. Esos estaban adentro. Y desplegaron este cartel de manera tal que realmente no es la primera vez. O sea, los que trabajamos en ese edificio hemos visto manifestaciones de todo tipo muchísimas veces. A Menem se lo llevaron preso con una manifestación a su favor enfrente. Vudú tenía manifestaciones a favor cada vez que venía a declarar, y venía a declarar todos los días. Entonces, realmente los que trabajan ahí, cuando se produce esta situación, lo que tienen que hacer es cerrar la ventana para no escuchar los gritos y los petardos, nada más. Otra influencia no tiene. Y me parece que en ese sentido es una cosa nostálgica que ha hecho que esta gente se sintiera bien, porque volvieron a juntarse entre ellos, se sintieron nuevamente volver a vivir, pero no creo que tenga ninguna implicancia real en la continuidad de las causas. No debiera tenerla. Esto le iba a preguntar. Porque obviamente, claramente, ¿no es cierto?, el kirchnerismo está indicando que va a oponer hacia esas denuncias como argumentación de defensa las manifestaciones, que por supuesto son siempre legítimas, ¿no es cierto? Pero digamos, esto es lo que opone, como dijo la expresidenta, mis fueros me los da el pueblo. Pero Nelson, acá no están peleando por poder ni por ideología, están peleando por su propio cuero. La pelea es distinta. Cuando usted pelea por el cuero, la pelea es distinta. Entonces hay que esperar que la batalla sea ahí. Hay que ver cómo responden los jueces y fiscales, porque, repito, muchos de ellos han sido puestos allí con una misión, la impunidad. Qué bárbaro, ¿no? Es que fuerte. Y siguen activos. Siguen ahí, siguen activos. Por eso yo digo que es cierto, la justicia tiene que reformarse, la justicia debe asumir otro papel, debe madurar, pero la política también tiene un rol que cumplir y tampoco lo está cumpliendo. Porque si no hay una reforma del Consejo de la Magistratura de modo tal de despolitizarlo, de modo tal de reducir la intervención de la política en su integración, si no se recupera el control de la cabeza del Ministerio Público, es poco lo que se puede hacer desde la justicia. Le pregunto a usted, porque si fuera al revés se lo diría, y este es el valor por el cual nos gustaba, queríamos tenerlo aquí. Usted actuó contrariando al poder cuando era poder. Eso tiene un valor y enfrentó, por supuesto, momentos duros, las consecuencias, no las críticas, sino las descalificaciones. Otros no lo hicieron. Voy a poner el caso que yo lo critico, el del juez Casanelo, que ahora está actuando con una ejecutividad que muchos creen debió haber tenido antes. Digo, ¿por qué pasa eso? Es decir, lo digo frente a usted, que puede servir de ejemplo para decir, hay quienes actúan cuando las cosas están en tiempo y forma independientemente del poder, si al poder le gusta o no. Otros no. ¿Por qué pasa eso? ¿Y qué posibilidad de cambiar esto para que haya una justicia que efectivamente sea efectiva? Que hoy es el reclamo de la mayoría de la sociedad. Sí, lo sé. El motivo por el cual ocurre es que en algunos casos, yo lo dije el otro día y se ofendieron muchísimo, dije que algunos no van a dejar de obedecer las órdenes que vengan del calafate, porque para eso han sido puestos ahí. Otros, por pusilanimidad, por espíritu acomodaticio, por pequeñas ventajas, por miseria, por un viático, porque le nombren una secretaria, por un concurso, por porquería. Los hay también, sí los hay. ¿Y cómo se arregla? Y bueno, se arregla limpiando eso a través de una reforma que sea practicable, que sea realizable, que sea concreta, y hasta el momento tampoco, yo lo que he visto hoy no voy a opinar. Recién hablábamos con Marcos, me preguntaba sobre la presentación que se hizo hoy de los proyectos de ley. Sí, correcto. Eso. Y yo lo que le decía es que por lo menos que no hagamos lo que tanto criticamos a otros, es decir, hay poderes actuando y esta es una tarea del Poder Legislativo,
hay un proyecto que es un aporte del Poder Ejecutivo, habrá otros que provendrán de las distintas bancadas que integran las cámaras de diputados y de senadores, habrá proyectos de los sectores interesados, claro, habrá proyectos de particulares, y de todo eso saldrá, en definitiva, después de las consultas que haya que hacer, el que corresponda. Pero opinando alegre e irresponsablemente no ayudamos a ese proceso. Entonces, esperemos un poquito a ver qué es lo que queda, porque uno lo que ve son opiniones que vierten sobre los proyectos presentados, algunas sesgadas por el interés, porque provienen de personas que están vinculadas a la actual administración, otras provienen de gentes que tienen solvencia intelectual y profesional como para opinar, y otras son disparates oscurecidas por la bruma de la ignorancia, como siempre ocurre en estos casos. Entonces me parece que es un poco prematuro en ese sentido. Pero es necesaria una reforma, no hay ninguna duda, para evitar precisamente esto, para evitar que existan jueces al servicio de determinado poder político, que luego cambian la camiseta, y lo mismo pasa con los fiscales. Lo que estoy diciendo de los jueces vale para algunos de los fiscales. ¿Hoy todavía hay jueces que responden al calafate? Yo creo que sí. Si le dijera quién, sospecho. Yo no le contestaría. Pero yo creo que hay algunos que sí, y que no saben cómo hacer para sacarse la mochila de encima también, porque ven la que se viene. O sea, acá el cambio, ¿cuál ha sido el cambio? El cambio ha sido el reclamo social y la atomización del poder. Cuando el poder no está concentrado en el poder administrador, cuando, como en este caso, está repartido, es más difícil presionar a los jueces y a los fiscales como hemos tenido que sufrir nosotros durante... Yo la situación la comparo con el año 84, cuando terminó la dictadura militar, donde la Unión Cívica Radical gobernaba, el justicialismo era mayoría en el Senado, y en la Cámara de Diputados todo estaba muy repartido, y estaba el sindicalismo por un lado, algunos empresarios por el otro. En consecuencia, toda la acción de la política tenía que ser debatida y consensuada. Esto nosotros lo habíamos perdido en estos últimos años. Esto era verticalmente, bajaba una orden y se ejecutaba por convicción, por temor, por otras razones que no vamos a analizar acá. Esto que usted marca también me interesa conversarlo con usted. Ese temor que el kirchnerismo lo marcó. Bueno, usted no lo tuvo, otros sí. ¿Pasó en los sectores de la justicia que tienen que investigar hoy la corrupción? Yo no tengo contacto, yo no voy a Comodoro Pi, no hablo más que pero tiene... con un amigo, pero estoy convencido de que sí. O sea que hoy las preocupaciones deben de pasar por otro lado, más que nada por el lado de la incertidumbre, porque no se ve definida una política para el sector y en consecuencia algunos deben estar un poco confundidos. Pero no, el temor yo pienso que sí, que tiene que haberse, porque no hay razones para tenerlo claro. El otro día leí que habían amenazado a las chicas de marihuana. Sí, a la hija, sí, por el caso que está investigando de la... Después se dijo que era por ese caso, al principio se decía que era porque él había imputado, etcétera, etcétera. Y yo lo quise llamar, pero claro, él no recibe llamados porque está en Estados Unidos, no tiene hasta el roaming, domingo. No sé qué. Y bueno, yo para alivianar la tensión del momento, le mandaba esas cosas, bueno, vos te van a matar por petizo, esas, digamos, bromas de... Pero después uno se pone a pensar, y después de lo de Nisman, cualquier amenaza tiene otro cariz diferente. Porque también nos reíamos cuando apareció la foto con el orificio. Y después de los extremos a los que se ha llegado, cualquier cosa de esta índole provoca otro tipo de preocupación. Por más que la disimulemos y que tratemos de movernos con cierta naturalidad en el escenario, provoca otro tipo de preocupación. En este marco, la expresidenta tildó a las causas judiciales de persecución política. Por lo que le acabo de decir, o sea, ahí es donde tienen que dar la pelea. Es por su propia vida que pelean, ¿eh? O sea, pelean ya no, la diferencia ya no es si saco más o menos votos, si saco un diputado más o un diputado menos, la diferencia es de qué lado de la reja estoy. En consecuencia, la motivación para esa lucha también es distinta. ¿Usted cree que va a haber rejas para muchos exfuncionarios del gobierno precedente? No sé si muchos o pocos, pero para algunos es absolutamente inevitable porque están los papeles. O sea, hemos visto miles de procedimientos y chicanas para demorar
Pero llega el momento en que no se puede demorar más. O sea, llega el momento en que eso está reflejado de tal manera y acreditado y comprobado de tal manera que no queda más remedio. Cuando aparecen los representantes de justicia legítima sosteniendo, son abogados, jueces, fiscales, esta idea de la persecución política. Ayer, en un hecho muy llamativo, estaba ahí en la manifestación el doctor Zaffaroni, llamativo no por él, sino porque él es un juez ahí de la Corte Interamericana, digamos, es todo un tema para un juez, ¿no? ¿Le sorprende? No, no me sorprende. El otro día por televisión vi a un, no voy a decir el nombre si usted me lo permite, es una persona muy conocida, un señorón que es tildado de constitucionalista y él acepta con complacencia que le den esa distinción, decir que los diferentes poderes judiciales de los países de la región lo que deberían hacer sería adaptarse a la lucha de emancipación de los países latinoamericanos. Lo dijo tan suelto de cuerpo. Y realmente es, en primer lugar, es una serie de conceptos de mediados del siglo pasado, o sea, que tiene la misma vigencia que hablar de un par de galochas si tomamos todo y 3 veces por día. O sea, es una antigüedad. Y por otra parte, demuestra cuál es la concepción que ellos tienen de cuál es el papel de la justicia. Acompañar procesos políticos. Yo pienso diferente. Yo tengo otra idea de cómo debe funcionar la administración de justicia. Entonces, creo que están muy claras las posiciones. Y los que estaban allí ayer, el staff, el Estado Mayor de los que acompañaban a la señora que iba a declarar, eran de prontuario todos, no sé si usted lo notó. Sí, la foto era... No, pero no son las fotos, eran de prontuario. No, por supuesto, digo, pero la foto es cuando habla Debido, Vudú, Moreno. Sí, claro. Kicillof, eran de prontuario. O sea, ahí no hay ninguno que no tenga algo por lo que responder. ¿Por qué, digamos, está claro que el kirchnerismo, como otros poderes, pero el protocolo del kirchnerismo, manejó al poder como concepto de impunidad? Porque esto se ha impuesto, no en todos, pero sí en muchos de los que nos han gobernado en estos 32 años de democracia, doctor. Nunca como ahora, nunca como esta última vez. Nunca. Efectivamente, fue esto un cenit, ¿no es cierto? Nunca, y sobre todo lo que más indigna es que detrás de ese concepto de impunidad lo que se escondía era una maniobra de saqueo de las arcas del Estado que imaginar las cifras totales da un poquito de vértigo, doctor. Da un poquito de vértigo. Entonces, por eso, respondiendo a su pregunta anterior, ¿habrá consecuencias judiciales? Y con semejante pelota es imposible que no las haya. La última, algunas voces del kirchnerismo dicen, si Cristina va presa se termina la democracia. Bueno, pero eso lo dice el humorista de Lía, o sea, hay que tomarlo como un rasgo de humor. Doctor Moldes, muchas gracias. A usted.